Hola a todos, un cordial saludo. Permítanme presentarme, soy Ludis Morales Quiñones. En este momento doy inicio a una serie que le he dado por nombre Detrás de Bambalinas, donde enfoco cómo en cada uno de nosotros, en su vida personal, en la vida cotidiana, se dan diferentes cambios o matices que requieren un accionar a fin de ser renovados en nuestra mente, resplandecer, vivir y servir al propósito de Dios en nuestra y en las futuras generaciones. Todo esto para la gloria de Dios. Que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de David. David sirvió el propósito de Dios en su generación. Hechos capítulo 13, versículo 36. Es un accionar en reorientarse. El cambio no es una opción, sino un proceso natural, divino, una realidad, una oportunidad, desafío, expectativa o necesidad. Veamos, por ejemplo, en el desarrollo evolutivo nuestro cuerpo cambia, nuestra forma de pensar, nuestras relaciones, el aspecto o entorno laboral también cambia. Por consiguiente, por asuntos de salud y de vivir de manera efectiva, de disfrutar todo lo que somos y lo que hacemos, es necesario aprender y decidirse por despertarse, levantarse, reparar, soltar, sacudirse, cambiar la crisis, despojarse, recuperarse, reorientarse, reenfocarse, renovarse y resplandecer. Cuando a una persona se le dificulta o se resiste al cambio, se dice que pertenece a la generación de hierro, aquellos nacidos entre el año 1931 al año 1940. Encontramos la generación de cemento, edades entre los 58 a 76 años de edad, y aquellas generaciones a las cuales le llaman dinosaurio, o es una persona de principio, pero de principios del siglo segundo o tercero. Mateo capítulo 5 versículo 3 al 10 en la Nueva Versión Internacional nos dice: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí la palabra que se repite de continuo es la palabra dichoso, bienaventurados, que viene de la raíz macarizo, macario, macarismo, que significa tener por benditos, dichosos, felices, alegre. No es un estado, sino una condición permanente. Es de las personas que de continuo están gozosas y son contagiosas. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 17, en la Nueva Versión Internacional, encontramos lo siguiente: No entiendo lo que me pasa, decía Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo expresaba su fracaso y manifestaba una lucha personal o existencial entre el saber, entre el querer y el hacer. Entre el saber, ¿por qué? Por su conocimiento. Entre el querer, por el deseo o poder. Y el hacer, la voluntad, el querer obedecer. Esto no es más que un vacío espiritual, estar mal nutridos espiritualmente. Es el hecho de no entender lo que nos pasa en el diario vivir y que a lo mejor no nos atrevemos a contar, y algunas personas desconocen lo que nosotros estamos viviendo. Tercero, en ocasiones por el pecado que nos mantiene separados de Dios. También por ir en dirección contraria a lo que Dios quiere para nosotros, y una percepción errada que se tiene de la vida, una cosmovisión no bíblica, lo cual impide vivir de manera apropiada. Lo otro es por lo siguiente: como nos dice el Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5, leo en la Nueva Versión Internacional: Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones,
a quienes se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. A lo mejor en algún momento usted ha experimentado algo así como sentirse demasiado malo, mala, sentirse no merecedor de algo o de alguien, un doler del corazón como el estar oprimido. Sentir como un cortocircuito donde pensamos y de repente tenemos diálogos internos y sacamos conclusiones fruto de nuestra propia especulación. Y experimentamos agobio, negación, temor, incertidumbres, preocupaciones intensas, fobia social, que no es más que un trastorno en las interacciones sociales. También podemos experimentar enojo, impotencia, debilidad, derrota, frustración por los sueños no alcanzados o por dar mucha importancia a aquello que realmente nos reviste tal importancia. Podemos también experimentar estrés, inseguridad, ansiedad, rechazo por la no aceptación. También se puede experimentar fatiga crónica, tristeza, depresión, no sentirse feliz con lo que se hace, que es una insatisfacción o desvalorización. E igualmente se puede experimentar fracaso, esperanza o desesperanza. Si es así que has experimentado algo de la lista anterior, permíteme decirte que estás o vas por buen camino, porque dicha situación o condición nos lleva a enfrentar las siguientes realidades. Número 1. Es el concepto que tengo acerca de Dios. Otra realidad es el autoconcepto o concepto que tengo de mí. Tercero, el concepto que tengo acerca de otras personas. Y a continuación voy a estar dando como en detalle cada uno de estas realidades. Número 1, el concepto que tengo acerca de Dios. Dios no es como usted y como yo. ¿Cómo así? A manera de ejemplo, Job le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que significa necia, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora bien, eso no significa que la mujer de Job era una mujer mala, sino que el dolor que ella vivía por la pérdida que había tenido de sus hijos, de sus bienes materiales y de ver a su esposo agobiado, tirado en la lona, la llevó a expresar eso porque no quería verlo sufrir, porque a la persona que nosotros amamos no queremos verlo sufrir, ¿sí o no? Esa era la condición de la esposa de Job. No es que ella fuese una mala mujer. En medio de la angustia que Job experimentaba, realizó muchas preguntas a Dios. Y varias de ellas eran algo así. ¿Por qué esto, Dios? ¿O por qué aquello? ¿Sabe una cosa? Dios ni se inmutó con las preguntas que Job realizaba. Dios no le dio explicaciones detalladas ni con plastilina de lo que estaba haciendo con la vida de Job. Aún así, al Dios no dar explicación, dio una respuesta. Y hay unas frases que me gustan mucho acerca de el guardar silencio. El silencio habla y la obediencia premia. Cuando el silencio habla, la vida se transforma. Otra frase, en virtud de la palabra, el hombre es superior al animal. Por el silencio se supera a sí mismo. Una palabra de Paul Masson, periodista francés. Comparto también la pregunta, ¿necesita Dios permiso de parte nuestra, de los seres humanos, para intervenir y actuar en el mundo que Él mismo creó? Dicha situación o condición nos lleva a enfrentar otra realidad. El autoconcepto o concepto que tengo de mí. ¿Quién nos convirtió en Dios? ¿Por qué queremos hacer o hacemos lo que le corresponde a Él? Usted y yo no somos Dios. Por muy lindo que seamos, por muy bellos que seamos,
no somos Dios. Tercero, el concepto que tengo acerca de otras u otras personas. Dios no es como cualquier ser humano, por muy hermoso, por muy linda que esas personas sean. Quisiera enfatizar lo que acabo de decir porque lo considero de suma importancia para poderlo entender. Usted y yo no somos Dios, ni ningún ser humano es Dios ni dioses. Y de esta manera comienzan a caerse, a desboronarse los dioses de barro o de arcilla que nosotros hemos constituido a otros o en lo que nos hemos constituido nosotros mismos. Aterrizamos en la idea, somos seres humanos. Por consiguiente, en mí no está el poder para cambiar. ¿Cambiar qué? Número 1, el pasado. Nosotros podemos encontrar viajeros neuróticos, aquellos que van o viven en el pasado, lamentándose constantemente o viviendo con los métodos de ese tiempo. No se puede cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la respuesta y actitud ante dicho pasado para evitar que ese pasado sea nuestra cárcel o nuestra prisión. Hay quienes viajan al futuro sin gozar o disfrutar el presente y esto les impide avanzar. Mateo capítulo 6 versículo 34 nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, cada día tiene su propio afán. No necesitamos entonces tomar en calidad de préstamo los afanes del día de mañana para contemplar la carga que ya existe y los afanes del día de hoy. Si no estamos atentos a los cambios, el presente nos devorará. Recordemos las palabras de Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4 versículo 23 nos habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación o vitalidad espiritual requiere metanoia, que viene del griego metanoi, cambiar de opinión, arrepentirse, o de meta, más allá, y naus, de la mente. Es un enunciado retórico, psicológico y teológico. Es una nueva mente arrepentida y esto va más allá de simple emocionalismo al momento de la conversión. Muchas de nuestras congregaciones están llenas de lo que los puritanos llamarían muerta bondad, respetabilidad ética que tiene sus motivaciones en la carne, expresiones morales de un sentido de autojustificación o superioridad. Eso lo encontramos en un libro, El Redentor. Lamentaciones capítulo 3 versículo 23 nos dice que cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¿Saben? No son misericordias añejas, viejas o recicladas, sino que nos coloca Dios cada día a estrenar misericordias nuevas. Tampoco podemos cambiar a otros y también se nos dificulta superar heridas, hablando de lo que nosotros no podemos cambiar. Algunos comienzan a lamentarse, a desarrollar diálogos internos que la mente va creando de manera repetitiva y dicen: no es justo, no es justo, nunca pensé que esto me iba a pasar, esto es una pesadilla, no me esperaba esto, estoy solo, sola, me duele el alma, nadie me entiende, nadie me ama. Cada una de estas situaciones son asuntos de cambio. Tampoco podemos cambiar en ocasiones algunos complejos, pero hay rutinas y hábitos inadecuados que sí se pueden cambiar. Puedes creer que entiendes la situación, pero lo que no se entiende es que la situación acaba de cambiar. Por ejemplo, si antes te quejabas de que no tienes amigos, de que la vida es injusta, ¿qué podemos hacer sino generar amistades, generar cambios en nuestra vida, buscar la vida extraordinaria, a no vivir en el pasado? Si hasta hoy nada de lo que hemos hecho nos ha sido útil y pensamos que todo es una carga, ¿qué necesitamos cambiar en este momento? ¿Cuál es nuestro anhelo?
Hoy es el mejor día para soltar el pasado y todo aquello que detiene nuestras vidas y poder vivir de una manera extraordinaria. Hoy podamos caminar con Cristo y en Él establecer la diferencia entre el ayer, entre ese pasado y el hoy, el presente y el mañana. Con Él somos más que vencedores. Primer libro de Samuel, capítulo 30, nos habla cómo David derrotó a los amalecitas. Isaías, capítulo 52, del 1 al 12, nos habla de que Dios libra del cautiverio. Salmo, capítulo 37, nos habla de esos cambios que se requieren. Aprender a guardar silencio, porque en ocasiones no sabemos guardar silencio. Isaías capítulo 60 versículo 1 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En ese accionar, en ese recuperar, es importante levantarnos, resplandecer, porque esa luz ha llegado sobre ti. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, para tu familia.